¿Qué tal, familia? El día de hoy vamos a hablar sobre el cómo llegué a tener todo esto que tengo en estos momentos y cómo fue mi proceso para poderme formar como trader, que es lo que queremos en estos momentos enseñarles a ustedes por medio de este programa básico de trading. Quería comentarles que pues esto no fue fácil, este recorrido que yo tuve fue bastante difícil en el sentido de que no tuve personas que me enseñaran el derecho de las cosas como debía ser, no me enseñaron que debías ir paso a paso para formarte como trader. Yo empecé a estudiar y ya quería mis resultados enseguida, los resultados se consiguen es con el tiempo y bueno, fue una situación bastante complicada porque pues, yo tenía un pensamiento muy diferente al que tengo en estos momentos. En estos momentos tengo la cabeza más en la tierra, en donde yo sé que para conseguir lo que tú quieras necesita un proceso, necesita como un sentido de crecimiento personal en cuanto a lo que es estudiar, practicar, lograr tus cometidos lleva mucho tiempo, ¿sí? Porque los objetivos que nosotros nos estamos planteando en este momento no son objetivos pequeños, sino son objetivos muy grandes que lo que hacen es que cada vez tú quieras más y más y más, pero ese más y más y más implica tener un recorrido mucho más amplio que lleva muchas más cosas. Entonces yo les quería mostrar un poco así por encima de el crecimiento que pues hemos tenido en estos momentos. Ya digamos estamos creciendo, estamos ya construyendo nuestra propia casa, se lo voy a mostrar, se ve allá en el fondo. Estamos en ese proceso de construcción, como pueden ver, y ahí ya llevamos un proceso bastante bueno. Ahí está pues la camioneta que también tengo en este momento, la otra casa que tenemos aquí en la finca. Ya podemos estar viviendo con los animales, nuestras mascotas, en donde ya es una vida totalmente distinta a la que estamos acostumbrados en la ciudad. En la ciudad pues no se me abría la mente, es decir, siempre teníamos el mismo pensamiento de trabajar para alguien. Yo pues les comento, soy de profesión arquitecto, pero lastimosamente no me sirvió de mucho la carrera. Tenía jefes que me pagaban muy mal, pero muy mal, con horarios extensos. Tenía que viajar a otras partes en donde tenía que retirarme de mi familia, alejarme de todos esos. Entonces yo no quiero ya que eso siga sucediendo con las demás personas y se den cuenta del proceso que pues hemos tenido a raíz de este crecimiento que hemos tenido. Es un crecimiento que hemos tenido pues que ya lleva alrededor de 3 a 4 años, pero que se pudo lograr por consistencia. Eso se logra es porque también los cambios de hábitos que tenemos en nuestras vidas pues afectan al crecimiento de nosotros. Entonces yo les recomendaría que miraran en qué aspectos ustedes están fallando y cuáles quieren cambiar. Digamos, yo tenía la costumbre de levantarme muy tarde, desperdiciar muchas horas del tiempo del día, lo cual llegué al punto en donde me di cuenta que el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos. Si nosotros dejamos pasar el tiempo sin hacer cosas en el día que te van a ayudar a tu crecimiento personal, créeme que no hiciste nada. Yo me sentaba horas y horas a jugar PlayStation, me gastaba el tiempo viendo televisión. Bueno, son infinitas cosas que pues en este momento me arrepiento de haberlo hecho, porque si yo hubiese cambiado hace mucho tiempo, yo estaría mucho más lejos de lo que estoy en estos momentos. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para empezar con este cambio de vida. Y bueno, aquí ya logré llegar tan lejos, pero este no es mi fin en el sentido del crecimiento. Esto apenas es el comienzo, este es el primer escalón que empecé a subir, porque lo que nos falta para llegar y lograr, todavía falta mucho. Yo quiero llegar a ser una persona bastante exitosa, una persona que pueda ayudar a muchos más a crecer por medio de mi ejemplo y por medio de muchas otras cosas, pero me falta ese crecimiento y tengo que trabajar día tras día para poder lograr eso. No es que hoy me levanté y hoy sí trabajo en eso y mañana no, esto es día tras día, aprovechando cada momento del día, cada hora. Me instruyo todo el tiempo, estamos leyendo todo el tiempo, lectura de educación financiera, son muchas cosas, biografías de personas exitosas. En vez de estar yo viendo, digamos, en YouTube
memes o cosas así por el estilo. Yo me enfoco en mirar personas exitosas, mirar cómo ha sido el recorrido de ellos y empezar a aprender de ellos, porque ellos ya pasaron por todos esos obstáculos que pues nosotros tenemos y muchas veces no los cruzamos y nos estancamos ahí. Entonces les sugiero que empecemos a cambiar, digamos, todo eso, lo que vemos en YouTube, lo que vemos en la televisión, lo que leemos también. Muchas veces estamos leyendo novelas que a veces no nos sirven ni siquiera para nuestro crecimiento. Entonces vamos a empezar a mirar más a fondo qué estamos fallando y qué podríamos empezar a cambiar. Es algo difícil, es difícil cambiar esa metodología que llevamos, porque pues es una costumbre que llevamos desde hace muchos años y muchas veces son hábitos que se te pegan de nuestras propias familias, ya sea de nuestros padres o nuestros parientes más cercanos, ya sean tíos, hermanos, lo que sea. Y esas cosas se nos pegan a nosotros y muchas veces no nos sirven para nuestro crecimiento. Entonces debemos frenar eso de lleno, dejar de escuchar a esas personas o a nuestros amigos que muchas veces también nos echan para atrás nuestras ideas. No nos dejemos acabar las ideas que tenemos en mente. Siempre pensemos que podemos crecer financieramente, que si te ocurre una idea, llévala a cabo. No te pongas a preguntarle a otra persona qué tal le parece, porque esa persona te va a echar para atrás. Si te gusta, te apasiona y ves que tiene un futuro esa propuesta que tienes en mente, dale con toda. No te frenes, porque cuando nos frenamos es cuando nos arrepentimos después de un tiempo de que lo hubiésemos hecho más adelante, o dejé pasar esa oportunidad. Y bueno, eso pasa demasiado. A mí me ocurrió muchas veces. Lastimosamente me dejé llevar por los comentarios de los demás. Tengo que contarles en otra historia la vida como futbolista que tuve. Y bueno, lastimosamente me puse a escuchar a las personas que me decían que eso no era para futuro, que eso era para pocos, o para personas que tuvieran plata. Bueno, muchas cosas que después les contaré. Y perdí ese sueño ya porque la edad no me lo permite, pero bueno, no importa. Empecé a tener otras pasiones como el trading. Y bueno, ahorita estamos con la idea de poder ayudar a muchos a que lo puedan lograr. Por eso ese programa que estamos ofreciendo, que es un curso de trading básico, en donde vas a poder aprender desde cero a poder empezar a leer las velas, empezar a leer las tendencias, a aprender, digamos, a cuándo debo invertir, cuándo debo ya tomar ganancias. Son muchas cosas que vas a encontrar ahí en este canal. Si no te has suscrito al canal, te lo sugiero, aquí en la parte de abajo le puedes suscribir y dale en la campanita para que tú puedas ingresar y saber que estamos subiendo un nuevo capítulo de todo este aprendizaje. Entonces vamos a seguir con esto, vamos a seguir con estos tips de hábitos que vamos a tener. Vamos a enfocar un poco más a fondo ciertos hábitos. Les voy a mostrar más de las cosas que yo leo, de las cosas que yo veo, las cosas que hago en el día, con el fin de que se den cuenta que esto no fue fácil, pero no es imposible. Yo llegué a este punto fue porque me lo propuse, porque sabía para dónde iba, sé lo que quiero y sé que no es fácil. No es fácil, pero cuando se logra, la motivación es excelente. Busca esa motivación interna que te apasiona hacer eso cada día y verás que lo vas a lograr. Verás que vas a lograr, vas a empezar a tener la vida que quieras. Yo en este caso, tuve un cambio de vida muy fuerte, en el cual me vine a vivir al campo, en donde tengo todas las comodidades, tengo la casa, tengo mi auto, tengo la otra casa que estamos construyendo, que la alcanzaron a ver ahí en el fondo, y tengo una paz, una tranquilidad enorme aquí donde estoy junto con la naturaleza, en donde, créanme, el cambio fue muy fuerte, muy fuerte, porque estamos muy acostumbrados a estar junto al ruido de los carros, al humo, a las peleas de las personas. Aquí me olvidé de todo eso, y eso es en mí. O sea, no digo que lo haga todo el mundo, sino que era un cambio que yo quería tener, lo busqué, lo logré, y en estos momentos estoy cumpliendo con esa meta. Entonces quiero que lo logren, quiero que lo consigan, quiero ayudarles en todo lo que pueda para que ustedes empiecen a crecer enormemente. Y bueno, vamos, un abrazo familia, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.